Ay, Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, buenos días, Jaime. ¡Qué nervio! Muy contento. Pues sí, eso es lo que veo en todos lados que voy. Es que como sí, te conocen que sabes mucho de de encuestas y de entonces estudios. los veo. Y dicen, hay mal así de la como televisión que habla de encuestas. Tensos algunos, preocupados, otros, digamos, ya sintiendo que las cosas están ya resueltas. ¿Que el arroz ya se coció? Y qué bueno que lo dices, el arroz ya se coció. Es una de las cosas que han utilizado quienes van a la cabeza de las encuestas. Pero qué bueno, es que nada, muy buenos días. Muy buenos días. A ver, antes de que termine, de que inicies, hay dos esquemas, ¿no? O hay dos planteamientos. Este arroz ya se coció, es para el que va ganando, ¿no? Sí. Y el que no le favorecen es la verdadera encuesta, es el 1 de julio. Sí, es cierto, y algunos otros he escuchado este lema deportivo de esto no se acaba hasta que se acaba. Muy a la Fernando Marcos. Esto no acaba, así que hasta que caiga el último out, esto pasará. Pues mira, yo creo que una cuestión importantísima para todo el auditorio es que las métricas que se están utilizando para decir si el arroz ya se coció o si esto no se acaba hasta se acaba, son los resultados de las encuestas, sí, básicamente, y que prácticamente nunca habíamos visto, ¿sí? Una distancia tan grande entre primero y segundo o tercer lugar a lo largo de todas las mediciones que se han venido haciendo desde que yo recuerdo estar muy metido en esto en el año 2000, 2006, 2012, estas distancias tan grandes. Pero vamos a hacer una diferencia para el público, porque, disculpen, una cuestión es el arroz ya se coció, esto que escucho con gran frecuencia. Pero a ver, todos los que han hecho alguna vez un arroz en su vida, seguramente prácticamente todo el mundo, el arroz lo estás viendo, es un fenómeno físico, Jaime. ¿Sí? ¿Y qué miden las encuestas? Las encuestas miden opiniones de las personas, no están midiendo lo que de facto ellos nos dicen van a hacer, porque la gente puede cambiar de opinión, porque la gente puede tener muchas cosas. Entonces hay que tomar a las encuestas como un sensor de lo que la gente piensa hacer, ¿de acuerdo? O sea, será hasta el día de la elección y básicamente hasta que se hagan los conteos rápidos en donde veremos los resultados de lo que la gente hizo. No de lo que la gente nos dice va a hacer. Y entonces un poco para, digamos, tratar de tranquilizar un poco es cómo se hacen las encuestas, porque otra de las preguntas que también he escuchado, no le creo a las encuestas, y es muchísima gente que no. Sí, le como cree a alguien no lo han entrevistado nunca, dice. Exactamente, a mí nunca me han entrevistado, ¿sí? Entonces, rápidamente quise hacer el día de hoy a ver, sí, explícanos, por favor. Un poquito, una explicación de esto. ¿Qué es más probable, que te saques la lotería o que te entrevisten, ¿sí? Una entrevista en vivienda en tu casa, ¿sí? A ver. O sea, aquí vamos a rápidamente decir, a ver, la Lotería Nacional tiene una serie que sale de cada semana, 60,000 números enteros, ¿no? Cada número entero tiene 20 cachitos, así le decimos nosotros. Juegan 3 series, entonces eso quiere decir 3,600,000 cachitos. 3,600,000 cachitos. ¿Cuál es la probabilidad de que tú compres un cachito, ¿sí? Del número entero ganador del premio mayor? Bueno, no vamos a poner aquí, pero para la gente puede ver ahí, es 0.6027, ¿sí? O sea, es una probabilidad baja, digamos, ¿no? O sea, baja, que esto ocurra, que tú agarres un cachito del número ganador, ¿ok? Ahora, vamos a ver las encuestas cómo se hacen, ¿sí? La lámina que sigue nos va a permitir decir, ok, habemos 89 millones, números gruesos, vamos a irnos muy rápido, 89 millones de electores, ¿sí? Si nosotros los encuestadores tuviéramos la lista de los 89 millones y pudiéramos seleccionar al azar 1,000, que es más o menos el tamaño que todas las encuestas están usando para representar la cuestión nacional, que yo me encontrara al azar a Jaime Núñez en una lista de 89 millones, de 89 millones. ¿Cuál es la probabilidad de que te encuentre a Jaime Núñez en esa lista de 89 millones? Pues es 0.7 ceros y un 1, ¿sí? O sea, más complicado que sacarte a la lotería, que un cachito de la lotería mayor. Entonces,
Fíjate cómo... Ilustrativo el ejemplo, ¿eh? Estamos hablando de lo complicado que es que te toque. Y si además Jaime Núñez sale de su casa a las 5 de la mañana para trabajar y regresa a su casa, o sea, a las 10 de la noche... Estás viéndome. Los encuestadores ¿Me sigues o qué? trabajamos de 9 a 7, 8 de la noche. ¿Cuál es la probabilidad de que te encontremos salvo el sábado o el domingo? ¿Sí? No, bueno, aquí estoy. Y aquí estás. Entonces eso explica por qué a mucha gente pues nunca la han entrevistado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Un poco la cocina, la trapalería. Y ya que tienes las 1,000 personas, por ejemplo, ya que tienes las 1,000 ¿por qué son representativas de esas 89 millones? Porque vamos a ver cómo es esta trapalería que la estamos abriendo, ¿sí? De lo que hacen en general las casas encuestadoras. 1,000 entrevistas. Las 1,000 entrevistas se distribuyen en 100 puntos de muestreo distintos. Esto es, hacemos 10 casos por cada punto de muestreo. ¿Qué es un punto de muestreo? Es la sección electoral, ¿sí? Entonces, en números gruesos hay 68,000 secciones electorales en este momento. Fíjate, los tamaños de esto, ¿sí? Y nosotros tenemos que escoger 100 secciones de esas 68,000 secciones. Vamos a suponer nada más en términos gruesos, una sección tiene 10 manzanas, ¿sí? Dentro de cada manzana hay 30 viviendas. Estoy hablando de números muy gruesos. Y dentro de cada vivienda hay 3 personas con credencial de elector vigente. Si hacemos la aritmética básica, Jaime, de escoger una sección de 68,000, luego 2 manzanas al azar dentro de esa sección, Jaime, ¿sí? Y dentro de esa manzana escogemos 5 viviendas, y dentro de cada una de las viviendas que hayamos escogido, escogemos a una sola persona. Fíjate toda la combinación que se tiene que hacer, Jaime, ¿sí? Y esas combinaciones nos van a decir que si todo nos sale bien, Jaime, como vamos a ver en nuestra siguiente lámina, ¿sí? La probabilidad de que una persona sea entrevistada según este método estándar de la mayoría de las casas encuestadoras es de 0.602,2, ¿sí? Bueno, ya subió la posibilidad. Claro, por lo que se llama un muestreo estratificado, ¿sí? Oye, aquí ya nos están poniendo... Dicen que la probabilidad de ser encuestado se multiplica en época electoral porque hay infinidad de encuestadores haciendo su chamba. Es correcto. Eso que dice la persona que es correcto, sí, está muy bien, porque el sorteo de la lotería es 1 por semana. Exactamente. ¿Okay? Y las casas encuestadoras hay a lo mejor en este momento 10 o 15 que están haciendo encuestas, entonces se incrementa la probabilidad de que esto ocurra. Pero sigue siendo muy bajo. Bien, pero sigue siendo muy bajo, ¿sí? Ok, entonces... todo esto es teoría, es la perfección, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay personas que nunca las vamos a encontrar. Tú trabajas muy temprano, regresas muy tarde, nunca te vamos a encontrar, salvo sábado y domingo. Hay viviendas en donde rechazan ser entrevistados. Es esta tasa de rechazo que hemos platicado con la gente, que varía de casa encuestadora en casa encuestadora, 39%, 40%, 50%. O sea, de todas esas viviendas en las manzanas, más de la mitad no quieren ser entrevistadas, ¿sí? O poquito menos de la mitad. Y luego a eso le sumamos el que la gente no te quiere decir por quién va a votar. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo realmente? No es que esté yo hablando mal de algo que llevo 30 años haciendo, es que simple y sencillamente las encuestas que siguen todo este rigor metodológico, etcétera, etcétera, ¿sí? En sus diseños, en su método de supervisión, etcétera, etcétera, es una aproximación, y eso quisiera yo decirles, no es el arroz que yo estoy viendo sobre la estufa, ¿sí? Lo que estoy viendo es lo que la gente dice va a hacer. Lo que la gente dice va a hacer al momento en que estamos haciendo las encuestas, ¿sí? Hay gente que dice, sí voy a hacer esto, pero chance y cambie, ¿sí? O sea, si nosotros fuéramos reduciendo cuando anunciamos los resultados de las encuestas o las casas que lo están haciendo a solamente las personas que dijeron, sí, yo estoy totalmente seguro de que voy a ir a votar y estoy totalmente seguro de que no voy a cambiar mi voto o mi intención de voto, las muestras serían más chiquitas todavía, ¿sí? O sea, porque ya estaríamos contando exclusivamente a los que definitivamente ya decidieron esto, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente, nosotros los que hacemos encuestas y entregamos datos, estamos entregando datos sobre lo que la gente piensa hacer, ¿sí? Y en ese sentido, aún el día de las elecciones, Jaime, que vamos a estar haciendo muchas casas, encuestas de salida, tú le preguntas a la gente qué hizo. Y obviamente no es responsabilidad de la encuesta ni del encuestador que sus resultados sean utilizados con otros fines. Exactamente, esa es la propaganda. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Exactamente, ya se utiliza. la propaganda. Entonces, pues bueno, hasta el conteo rápido, Jaime, el día primero,
a las 11 de la noche. ¿Sí? Ay, Adrián, falta mucho. Yo pensé que me ibas a decir, oh, no, sería ahora sí que descabellado de mi parte. Bueno, decir y mira esto, que sí, exactamente, sí. Pero un poco que hoy con la venia qué gusto del público, que nos trajiste eso, porque sí es bien importante entender, ¿no? Porque vemos hay mucha información, nos bombardean, pero hoy entendimos cómo está. Adrián, muchas gracias. ¿Dónde pueden ver toda esa información? Esto básicamente contigo y mi Twitter para que me puedan seguir, @AdriánEncuestas. Más de 30 años haciendo encuestas, no de política, de todas, ¿eh? Ah, sí, claro, o sea, lo mismo de pañales que de cualquier otra cosa. Sí. Muchas gracias, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Te veo mucho mejor de salud, eso es una gran noticia. Afortunadamente. Entonces se puso a toser un poco porque teníamos aquí el aire acondicionado, pero ya se lo apagamos. Hay que apapachar a lo invitado. Vamos a una pausa, gracias Adrián. 3 y ya a las 7, a las 8, volvemos.